Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días, pastor. Qué bueno. Estamos en una mañana un poco más fría que ayer. A mí me gusta el frío, entonces yo estoy bien. Y ayer tuvimos una jornada muy hermosa, donde pudimos comer bastante, donde la pasamos bien, donde pudimos conversar bastante. Fue un 18 bien especial, ¿no es cierto? No solamente porque nos tocó varios días, así fue toda una semana, ¿no? Una cuestión medio rara, fueron muchos sábados esa semana. Y yo no sé ustedes, pero la impresión que da es que cuando uno llega, después de muchos feriados, es que uno está cansado. Y uno supuestamente descansó, y está cansado, y ya viene el lunes. Así que no quiero dejar a nadie deprimido aquí, pero el tema de nuestros mensajes en este mes es transformación, porque la visión de nuestra iglesia es ser una iglesia viva, relevante y transformadora. Y cuando hablamos de transformación estamos hablando de servicio, servir al Señor. Y cuando hablamos de servir al Señor, obviamente que se viene a la mente muchas cosas o muchos discursos listos, preparados, así pensados, esto es, así funciona, pero el objetivo es de poder desmitificar algunas cosas y de poder entender realmente qué es lo que significa servir al Señor, para que el servir al Señor no sea algo tan obtuso, tan complejo, tan pesado para uno, como una carga, como una obligación, hay gente que piensa que esa es su cruz, ¿no? Esa no es su cruz, esa es una bendición. Tenemos que entender bien qué significa eso, y hoy día vamos a hablar sobre poder. Pero cuando se piensa en poder, se piensa, bueno, en términos bíblicos, se piensa en milagros, ¿no es cierto? Y como nosotros no realizamos milagros, ahí quedamos. Y cuando se piensa en poder fuera del ámbito bíblico, se piensa en el poder que tiene el Estado, el poder que tiene el dinero, el poder que tiene las instituciones, o incluso el poder que tiene tu jefe, y uno se acuerda del jefe mañana el lunes. Bueno, no quiero que nosotros tengamos una visión muy equivocada de poder, pero el poder y el servicio siempre estuvieron conectados, porque cuando nosotros pensamos en la relación entre servicio y poder, imaginamos que la persona que sirve es naturalmente menos poderosa de la que es servida, ¿cierto? Hay un juego de poder, aunque sea simbólico, pero quizás en nuestras mentes existe ese juego de poder. Hay una sensación de que la persona más importante, y quizás por ende más poderosa, porque tiene poder de echarme de la pega, tiene poder de maltratarme, de denunciarme, esa persona es la servida. Y la persona que sirve normalmente es la persona que carece de poder o de autoridad en la vida. Esa es la lógica más común. Jesucristo, como hemos visto las últimas semanas, ya dio vuelta a esa idea, porque como vimos la semana pasada o antepasada, cuando Jesucristo lava el pie de los discípulos, el texto dice claramente que Él, consciente de todo el poder y autoridad que tenía, sirvió. Entonces, para nosotros esa lógica ya no sirve, pero podemos decir eso de la boca hacia afuera, pero en la cabeza funciona así. Cuando uno va a un local y que la persona te sirve mal, uno se siente en el derecho porque yo estoy aquí para ser servido. Y usted me tiene que dar lo que yo deseo. Un poco así, ¿no? El tema es que la relación entre servicio y poder es un tanto complicada. Ahora, ¿cómo entender entonces el poder efectivamente? Podemos entender el poder como la capacidad de hacer lo que debo hacer. Poder como la habilidad. Estoy capacitado, puedo hacer. Como el poder financiero. No solamente si salió ahí esta semana el iPhone 11. Entonces, poder significa tener la plata para comprarlo. Yo puedo comprarlo, ¿no es cierto? Pero podemos decir que todavía no puedes, aunque lo puedas,
porque todavía no se vende acá. Entonces puedes, pero no puedes. Pero si yo tengo plata y mucha plata, me tomo un avión y compro, voy a donde vende, ¿cierto? Solo para darme el lujo. Eso en el corazón humano da una sensación de dominio, de poder, de control. No importa si quedo enfermo porque puedo pagar los mejores médicos. No me importa si mi auto queda en pana porque yo puedo llamar y me trae un helicóptero y me llevan a donde tengo que ir. El poder. Yo puedo. Pensemos por un instante Jesús caminando entre nosotros. Pensemos Jesús teniendo que caminar kilómetros y kilómetros, sabiendo que Él podría estar ahí así. Él sí podría, no era un cómic, no era una película, no, Él sí podría. Qué genial. El tema del poder es muy interesante, pero poder no significa solamente la capacidad, la habilidad, pero también la autoridad para hacer lo que podemos hacer. Es como cuando uno está teniendo alguna pelea matrimonial, alguna discusión, o de repente simplemente uno dice, ¿puedo ver el partido en vez de la serie? Y su señora dice, puede. Uno sabe que no debiera. No sería lo más saludable para su salud emocional, para la salud del matrimonio. Uno puede, pero no puede. Pero más complicado aún es, obviamente, cuando estamos en instancias donde nuestra credencial o nuestra persona no tiene la autorización para hacer tales cosas en el trabajo. Es que tú no puedes hacer eso. Tú no tienes la autoridad para hacerlo. Tú no puedes intervenir en esta área de la empresa. Tú no puedes tratar de estos temas, no estás habilitado a eso, porque no tienes la autoridad para hacerlo. Entonces poder tiene que ver con autoridad. Fíjense que cuando Jesús es descrito con poder, las dos ideas están presentes. Él no solamente tenía la capacidad, como también la autoridad, el permiso. Todo el poder y autoridad estaban sobre Jesús. Entonces Jesús tenía la máxima definición de poder. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el poder, porque el poder es uno de nuestros grandes desafíos en la humanidad. Todas nuestras relaciones están muchas veces en un tira-floja, una relación de forcejeo para mostrar quién tiene poder, quién está por arriba, por abajo. Y por más, uno va a decir, no, si yo estoy tranquilo, eso no es un problema para mí. Eso es una estrategia, ¿no? Decir que no, eso no me preocupa demasiado, yo no puedo parar de pensar en eso, pero yo me hago lo cool, me hago así como lo relajado, para hacer ver que eso no es un tema para mí, mostrando eso una forma de poder. Es decir, yo puedo controlar mis ambiciones. El tema del poder es muy delicado. Y cuando hablamos de servicio, es donde nos aprieta el zapato ahí en ese tópico. Porque no solamente en habilidad o capacidad para servir, pero específicamente, ¿qué dice de mí servir? De mi poder, de mi autoridad. Vamos a pensar un poco en ese tema hoy día, porque nosotros vivimos en una sociedad que lucha por poder, que lucha por tener poder, exactamente para que no tenga que servir. Más dinero para tener más gente que te sirva, porque más dinero también te trae más autoridad. Porque si eres una persona muy rica, significa que eres una persona muy importante. Y si eres una persona muy importante, te vas a sentar en mesas más importantes. Te van a invitar a los grandes empresarios, a las grandes mentes. Y se te van a acercar los grandes artistas. Y luego vas a tener cada vez mayor influencia. Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. Jesús nos enseñó que un gran poder, así como el papá de Peter Parker, el abuelo, ¿no? De Peter Parker, del hombre araña, una gran habilidad o un gran poder trae también una gran responsabilidad. Qué profundo, ¿no? Qué profundo. Un gran poder trae también una gran responsabilidad.
Esa es la verdad. Vamos a ver ahí el texto de Hechos, el capítulo 3 de 1 a 10, que dice lo siguiente. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, el que todos los días lo dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio a Pedro y Juan, cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre se fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo y con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Ese es un texto muy interesante y se dio justo después del evento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces mucha gente había recibido el Espíritu Santo y la iglesia empezó a dar sus primeros pasos. Pero todavía era una época muy cercana a la muerte y resurrección de Jesús. Y todavía podemos decir que los líderes de Israel estaban con una vena así, con lo que estaba pasando a través de los discípulos y a través de toda la comunidad de gente que se había convertido. ¿Por qué? Porque obviamente eso les estaba quitando el poder espiritual sobre la gente. Ellos estaban abandonando la forma de pensar de los judíos más tradicionalistas y estaban pasando para una nueva comunidad que se formaba, y los apóstoles eran la señal de esta influencia en el pueblo. Entonces nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo ya obrando en la vida de los discípulos. Luego, cuando imaginamos Pedro y Juan aquí, olvídense del Pedro y Juan antes, del Pedro y Juan donde Jesús les lavaba los pies, Pedro y Juan que hacían preguntas tontas, Pedro y Juan, o como los demás discípulos, que eran personas que todavía no habían entendido la onda. Aquí en este caso, el Espíritu Santo era la señal, la marca del poder, y obviamente había dado inicio a una tensión, la tensión entre ellos y los líderes del templo, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, la gente que lideraba la religión. Esa tensión obviamente era por control, era por poder, era por influencia. Era una tensión para poder callar el argumento de los judíos, de los creyentes, de los nuevos creyentes, porque eso obviamente estaba tratando de seducir al pueblo. Ellos pensaban que habían resuelto el tema con la muerte de Jesús. Habían hecho una solución parche ahí con el argumento de que los discípulos habían robado el cuerpo, pero ahora no podían ocultar eso. Ellos no podían ocultar el hecho de que un hombre que nunca había caminado en su vida, que nunca había caminado en su vida, que nació sin poder caminar, de repente por la palabra en el nombre de Jesús, ahora estaba caminando. Pero Jesús ya no estaba ahí. Y los discípulos supuestamente habían robado su cuerpo, pero el poder de Jesús sigue, ahora a través de sus discípulos. El discurso ahora se puso más complicado. Se puso mucho más complicado. Entonces, ese era el contexto en el cual estaban ellos ahí, ¿no es cierto? La necesidad de ir más allá del discurso por parte de los discípulos. No bastaba decir que Jesús era el Mesías. Ellos comprobaban cómo, a través de los señales o de las señales. Esa era la visión ahí que nosotros encontramos en ese texto. Y es interesante porque cuando vemos ese tira floja ahí, vemos una relación realmente de poder. Ellos estaban buscando, no los
los discípulos, sino que los fariseos estaban buscando por controlar el poder para supuestamente a través de ese poder servir al pueblo. Irónico, ¿no? Esa búsqueda por control ahí. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ese texto? En ese texto nosotros vemos cómo Dios manifiesta su poder a través de una comunidad que sirve, a través del servicio. Sirviendo, Pedro y Juan dieron muestras del poder de Dios. Y quizás ustedes estén pensando ya, pero ahí estamos yendo un poco más allá de lo que realmente debiéramos ver. Quizás estamos ahí forcejeando un poco el texto, pero no. Lo que realmente vemos en ese texto es el contraste entre el poder carnal de los gobernantes judíos y en contraste con el otro poder que Dios apuntó, por medio del cual Él transformó la debilidad de los apóstoles en fuerza y dignidad espirituales. Eso era lo que estaba pasando aquí. Y ahí en ese texto vemos cómo el poder de Dios se manifiesta a través del servicio. Primeramente, el poder de Dios se va a manifestar a través del servicio, en el caso de los discípulos y en nuestras vidas también, dándonos valor. ¿Qué significa eso? Significa que los discípulos estaban poco después de la muerte y resurrección de Jesús, con el poder del Espíritu Santo en ellos, siguiendo con su rutina como los demás judíos, pero no con la misma intención. ¿Ustedes creen que ellos subieron a orar solamente para poder orar y nada más? La presencia de Pedro y Juan en el templo era una presencia de osadía, porque ellos se levantaban contra todo el discurso que los judíos que defendían la visión judaizante defendían. Para levantarse e irse al templo demandaba mucho valor, porque ellos sabían que serían interpelados, ellos sabían que algo pasaría. Ellos fueron para predicar al pueblo, eso es. Por lo tanto, la posición de Pedro y Juan yendo al templo es una posición de mucho valor. Y es interesante que la sanidad, en este caso, un gran milagro, sirvió nada más para poder abrir la puerta al discurso. Porque efectivamente a eso fueron. Ellos predican al pueblo así, de una forma muy directa. Y luego de predicar al pueblo, ¿qué pasa? El capítulo 4, vienen los líderes y los llevan presos. Entonces, ellos estaban conscientes de que el desarrollo ministerial les provocaría la cárcel en el corto plazo. Cualquiera de nosotros pensaría dos veces: ¿será tan necesario? No creo que sea tan útil el Señor en la cárcel. Así que mejor vamos piolita nomás, así como por lo subterráneo. Ellos tenían un valor que no era natural de ellos. Ellos tenían un valor que vino del poder del Espíritu Santo en ellos. Y eso es evidente, porque antes de la venida del Espíritu Santo ellos estaban ocultos, allá en la salida, en una casa. Después que vino el Espíritu Santo, ellos salieron a la calle. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que cuando nosotros pensamos en servir, muchas veces para servir en lo que Dios quiere, significa que yo tengo que arriesgar mi vida, arriesgar incluso mi salud, como es el caso, arriesgarme de verdad. Es un riesgo, porque pensamos en servir, hacer lo que yo creo que el otro necesita. Cuando hablamos de servir, es hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Porque cuando hablamos de servicio, no estamos hablando netamente de servir al otro, pero en fin y al cabo, servir a Dios. Porque sirviendo al otro, servimos a Dios. Por lo tanto, si es servir a Dios, eso nos trae un montón de complicaciones, porque servir a Dios nos trae de verdad un montón de problemas. Por eso demanda valor. Para servir al Señor, demanda valor. Y no tenemos. Tú puedes considerarte muy rudo, pero el valor para servir al Señor en estos términos, nuestro corazón no viene, sino es obrado por el Espíritu de Dios en nosotros. Una cosa es tener valor por la vida, otra cosa es tener valor para hacer lo que Dios demanda de uno.
porque a veces cuesta, a veces es sacrificante, duele, es arriesgado. Eso es lo que ellos estaban viviendo acá. Y es interesante que ese valor, sin importar las consecuencias, solo viene de la parte de Dios, no es natural de nuestros corazones. Dios obrando valor en nosotros, es Él llevándonos a cumplir lo que Él quiere. Y uno se pregunta, ¿cómo haré eso? Yo no sé, pero Dios sabe, y Él va a obrar en mí el valor necesario para hacerlo. Yo creo que Nehemías, por más valiente que se haya mostrado, él tuvo un valor dado por Dios para hacer lo que hizo, así como varios otros hombres y mujeres de Dios. Pero no solamente de valor está aquí, porque el tema es más profundo. Ellos se encuentran con este hombre que estaba sentado ahí, y todos los días sus familiares le habían puesto a la entrada del templo. Y hay un dato interesante acá, porque una persona discapacitada físicamente en aquella época no tenía ninguna otra utilidad que no sea de pedir limosna. Él no podía por su condición entrar al templo porque era prohibido. Él nunca había entrado al templo en toda su vida. En toda su vida él había estado en la puerta, afuera del templo, pidiendo limosna a la gente que pasaba por ahí. Entonces él era una de las personas menos importantes de toda la ciudad, y que vivía en una condición irreparable. Él no tenía la memoria de haber tenido algo y ahora haber perdido. No, nunca lo tuvo. Quizás su identidad estaba profundamente dañada, y él obviamente no esperaba nada para el futuro. Esa era su vida. Y lo único que le quedaba era suplicar limosna a la gente. Y la entrada al templo, tenemos que decir que era una estrategia muy interesante, porque si vas a adorar al Señor es parte de su adoración. Entonces él estaba ahí. Y cuando pasa Pedro y Juan subiendo al templo, entrando ahí al horario de la tarde, a las 3 de la tarde más o menos, encuentran con este hombre. Y ese hombre normalmente asume la postura de los pidientes de la época. En el suelo, obviamente cubierto, él extiende la mano solamente. No les mira, porque eso sería una postura de gente que tiene el poder y la autoridad como que para mirarte los ojos. En la posición del que pide, él mirando hacia abajo, con la mano hacia arriba, él siente la presencia de ellos, los ve, porque no podía caminar, pero sí podía ver. Él los ve y asume esa postura. Y cuando llega Pedro y Juan, ellos dicen, míranos. En ese momento yo me imagino que pasó por la mente de él la idea de que, ahora se viene billete 10. No de 1000, de 10. Así pensó, a lo mejor, míranos. Era una propuesta, era una llamada muy inusual. No suele pasar, no pasaba nunca. ¿Quién quería entablar una conversación con un hombre como aquel? Más allá de sus familiares, que quizás eran por obligación. Entonces, él, en la expectativa de recibir incluso algo más, levanta la mirada. Y la respuesta de Pedro, y el texto dice que fue la respuesta de ellos dos, fue muy poco común y muy rara si nosotros miramos, porque él dice, no tengo plata ni oro. Yo creo que en ese momento él quedó, empezamos mal. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento la Biblia dice que ellos lo tomaron de la mano y lo levantaron. Y al instante sus tobillos, sus rodillas se firmaron y él estaba de pie. Lo que quiero llamar la atención es cuántas veces Pedro y Juan ya no habían pasado por ahí y viste ese hombre sin nombre, un hombre que estaba ahí, que la gente siempre lo ve ahí y que nadie se importa por él, porque él siempre está ahí y siempre va a estar ahí. ¿Cuántas veces se habían pasado por ese hombre? ¿Cuántas veces le habían dado limosna quizás? ¿Y por qué esa respuesta de Pedro y de Juan?
Porque en ese momento Pedro y Juan supieron tener una lectura espiritual de su condición, de la condición de este hombre. Ellos supieron entender, y Dios les permitió entender, qué es lo que podría pasar ahí. Porque la pregunta es, ¿por qué ellos dijeron: lo que tengo te doy? En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta y anda. Porque ellos tenían una visión teológica correcta de la época en la cual ellos estaban viviendo. Ellos entendían quién eran ellos en Cristo, quién eran ellos para el Evangelio, cuál era la función de ellos en ese momento. Y por eso cuando sirve al hombre, sirve de esta condición. Ellos podían discernir qué es lo que Dios quería de ellos. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento, una volada, una cosa que te da en el corazón. No, es la comprensión teológica de quién eran ellos en Cristo. Por eso podían decir: lo que tengo te doy. Porque ellos sabían que ellos tenían en el nombre de Jesús autoridad para hacer este hombre caminar. ¿Qué significa eso? Significa que ellos estaban maduros espiritualmente lo suficiente como para entender lo que sí tenían y lo que no tenían, lo que sí eran y lo que no eran. Ellos nos dijeron, y como dice Pedro versículos después en su predicación, ellos nos dijeron: en mi nombre. Pero Pedro, para hacer así, como incluso para sacar pica, por decir así, le dice a él: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué de Nazaret? Porque si uno dice de Cristo, el Cristo puede ser muchos Cristos. El futuro, el que viene, el que vino. Pero no, el de Nazaret, el que tú conoces, el que estuvo acá, el crucificado. En el nombre de Él, ¿qué te digo? Levántate. En la autoridad que el nombre de Cristo da. Y con el poder de aquel Cristo que obra a través de nosotros. Nosotros te decimos: levántate y camina. Eso fue. Para llegar al punto de decir: levántate y camina, no solamente debes simplemente tener poder en sí mismo, porque uno no tiene poder en sí mismo, sino que debe tener ese discernimiento de quién soy yo en Cristo. No estoy diciendo que nosotros vamos aquí a encontrar con personas que no pueden caminar o que no pueden ver y le vamos a decir: en nombre de Jesús de Nazaret, ve. No una fórmula. A lo que apunto es, ellos entendían claramente quién eran ellos. ¿Entendemos nosotros que nosotros somos en Cristo? ¿Cuál es nuestra función? No meramente dentro de la iglesia, sino que en el reino. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con estas personas? Discernimiento espiritual es clave en la manera de servir a la gente, es clave en la expresión del poder de Dios. Y tenemos que decir eso. No existe en el reino de Dios palabras mágicas. Voy a decir eso y va a funcionar. No es así. No es porque Él dijo estas palabras en este orden. El poder de Dios sobró a través de ellos. Porque ellos estaban primeramente llenos del Espíritu Santo. Y por eso estaban conscientes de quién realmente era Dios. Por discernimiento espiritual estamos hablando aquí que muchas veces te vas a encontrar con circunstancias críticas donde tienes que tomar una decisión. Y la pregunta es: ¿de qué manera todo lo que yo sé sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Evangelio, me ayuda a tomar la mejor decisión en ese momento? El discernimiento espiritual es producto de la obra del Espíritu Santo en uno y del esfuerzo personal de uno, tanto en buscar el Espíritu Santo como el conocimiento de la palabra. Por lo tanto, mientras más conoces de Dios, más caminas con Dios, más habilitado y empoderado por Dios estará para tomar las decisiones que van a ser útiles para el reino de Dios. Mientras más ignorante en el Evangelio, mientras más superficial sea su fe, menos útil serás. Cuando hablamos de ser útil a los demás,
Estamos hablando de ir más allá, de hacer cosas para los demás, como cualquier otra persona pudiera hacer. Estamos hablando de hacer algo que no cualquier persona puede hacer, que solo Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Cómo hacer con que un hombre camine? No estoy hablando que vamos a hacer con que personas caminen, estoy hablando que hay cosas que Dios va a hacer a través de su cuerpo que no hace y que no es posible a través de una gestión común, de una sociedad común. Cuando hablamos de ser una iglesia transformadora, no podemos pensar en ser una ONG que va a ayudar a la gente. No estamos para ayudar a la gente. La iglesia la iglesia no ayuda. El propósito de la iglesia en predicar el evangelio y vivir el evangelio es vivir la transformación de Dios y la redención de la cultura. Y que en muchos casos va a ser ofensivo, en muchos casos va a ser rechazado, en muchos casos va a ser difícil de aceptar, pero eso es lo que la sociedad necesita, redención, no ayuda. Y Dios te quiere usar para redimir la cultura. Para eso tienes que entender qué es lo que Dios está haciendo. Ellos entendían qué es lo que Dios estaba haciendo acá. Y entendían que el valor que tenían se encajaba con ese discernimiento de qué hacer con ese hombre. Podían simplemente haberle dejado una moneda y seguir. Y decir, no, eso no es mi ministerio. Eso no es mi llamado. Pero no, ellos entendieron. ¿Y cómo entender? No hay regla. Uno tiene que llenarse de la palabra profundamente y tiene que llenarse más de Dios, del Espíritu de Dios. Y el Señor nos guiará hacia donde Él nos quiere llevar. Pero no solamente discernimiento espiritual ellos mostraron, pero fíjense que todo eso culmina para la gloria de Cristo. El nombre en el cual el hombre fue sanado fue el nombre de Jesucristo. Ahí está el poder. Es fantástico ver el hombre que se levanta y un hombre que nunca había caminado empieza a saltar. Qué genial. Nunca había caminado en su vida. Él veía a las personas caminando. Él veía a los niños saltando. Él veía el tránsito, el tráfico de gente. Y no sabía qué es lo que era aquello. En ese momento ese hombre estaba caminando. Y más, ¿sabe la primera cosa que hace ese hombre cuando empieza a caminar? Por primera vez entra al templo. Por primera vez él pudo ver cómo era por dentro. Por primera vez pudo sentir cómo era caminar y adorar junto a la gente que era sana en su cuerpo. Él pudo adorar a Dios como él nunca había adorado antes. Y en todo el rato él se agarra de Pedro y de Juan y sigue con ellos y anda con ellos y jubilando, adorando a Dios, celebrando a Dios en un éxtasis. Porque cualquiera que hubiese caminado por primera vez después de ser una persona ya adulta, habría estado en un estado de conmoción. Él no se va a su casa a llamar a su familia. Quizás algunos hayan eso. Él no simplemente agradece y dice muchas gracias, ahora sigo aquí, yo sigo por acá. Sino que sigue con ellos porque entiende que Dios obra a través de ellos. Por lo tanto, lo que hizo Dios ahí era una señal de que el mensaje era verdadero. Por eso el hombre creyó. Imagínate la emoción de poder ver los sacrificios, las oraciones, de estar ahí por primera vez. ¿Cuántos años ese hombre no anheló en secreto poder ver cómo era adentro? Poder sentir, poder correr, poder ir hacia donde él quisiera, sin que nadie le tuviera que cargar. ¿Cuántos años él no quiso dejar atrás su vergüenza? Y ahora sí lo fue. Pero él reconoce, no fue Pedro y no fue Juan, fue Cristo. Él reconoce, la gente reconoce. Qué hermoso ver cómo la postura del hombre era una postura de alabanza a Dios y no a los hombres. Y es muy difícil cuando servimos. Muy difícil cuando servimos. No querer un 10%
culpa, ¿no? Dios hizo, pero yo también me esforcé. Dios hizo, pero si no fuera por mí, no decimos eso, pero pensamos. Dios hizo, pero, oye, ¿qué costó? Costó mucho sacrificio, mucho empeño, muchos años. Queremos ahí una fracción de la gloria que es dada a Dios. Queremos ahí una devolución de algo. Y lo decimos, utilizamos una palabra bonita, reconocimiento. Está bien reconocer, ¿no? Pero reconocimiento es exactamente dar la gloria. Porque reconocer es dar el conocimiento de que es por medio de que esto pasó. Y nos cuesta cuando servimos deshacernos de toda la expectativa de la reposición. Dar sin esperar que la gente reconozca. Me maté de trabajar y nadie reconoció mi esfuerzo. Eso es exactamente lo que Dios nos llama a hacer. Porque es Él quien está obrando. Es su poder. No es para eso que servimos. No es para la expectativa del reconocimiento, del mérito, de la medalla al final, así como que de honra al mérito. No. La alabanza al nombre de Cristo es el propósito del milagro. ¿Por qué? Porque Dios obró a la sanidad en este hombre en ese momento. Para que a través de este milagro la gente pudiera decir, wow, lo que dicen los discípulos sí de verdad es verdadero. Porque mira lo que está pasando. Ellos tienen el poder del Cristo que fue muerto y según ellos resucitado. Escuchémoslo. Y al escuchar la gente se convierte. Y al ser convertida al Evangelio, la gente experimenta de la redención. No solamente la redención física como este hombre, pero la redención espiritual, plena, total de sus vidas. Eso es lo que Dios está haciendo. Cuando hablamos de dar la gloria a Cristo, es decir que todo lo que nosotros hagamos debe apuntar a un propósito, que no es mi propósito personal, ni siquiera el propósito final de la necesidad de la persona, sino que el propósito global de Dios para que lo que yo hago ayude al plan macro de Dios de redimir todas las cosas. Esto es servir para la gloria de Cristo. No es simplemente al final utilizar una expresión, no, que la gloria sea a Dios, que muchas veces termina siendo una expresión solamente, porque el corazón es idólatra, el corazón quiere un poco de eso. No, es más, es hacer lo que Dios demanda para que el objetivo final del servicio no sea el determinado por mí, ni por la necesidad ajena, sino que por los propósitos de Dios. Por que ese hombre fue sanado y no todos los demás. ¿Y por qué fue sanado? Fue sanado porque había una estrategia de la parte de Dios para que a través de esta sanidad muchas otras personas se convirtieran. Y a través de esta sanidad, gente se convirtió. Pedro y Juan fueron a la cárcel. Dios obró otro milagro sacándolos de la cárcel. Para obrar aún más, de manera que no es para nosotros, no es lineal, no es clara, no es objetiva. Lo que sería bonito es, ¿por qué Dios nos convierte a los líderes y resuelve el problema? ¿Por qué andar peleando con los líderes ahí que echan a la cárcel y que los sacan y que hay que hacer esto y otro? ¿Por qué no convierte a todo el Sanedrín? A todos los fariseos. De una. Él tiene poder para hacerlo. Pero ¿por qué Dios no hace? Ese es el problema de Dios. Lo que yo sé es que Dios ha demandado de nosotros que sigamos en la búsqueda del propósito de la gloria de Cristo. Y Cristo es más glorificado cuando un hombre es sanado, tanto cuanto cuando Pedro y Juan son echados a la cárcel. Esa es la gloria de Cristo que importa al final. Cuando hablamos de transformación, lo que importa al final no es la gente. Y en ese sentido la iglesia cristiana se separa de toda institución humana de beneficio social. El propósito final no es la gente, el propósito final es Cristo. Cuando amamos, cuando servimos, cuando proclamamos, cuando bendecimos, no es por causa de la gente, es por causa de la gloria de Cristo. Eso es lo que mueve la iglesia. Es para eso que la iglesia existe, es para eso que fuimos redimidos, para la gloria de Cristo. Por lo tanto, ser lleno del poder de Dios para servir es ser llevado por Dios.
con el valor que eso demanda. Ser llevado de decir, Señor, llévame a hacer cosas que yo no quiero hacer, porque me da vergüenza, miedo, temor, no sé. Es dejar que Dios nos lleve a de repente cruzar la calle, de repente establecer una conversación. Ser lleno del poder de Dios es confiar y depender en el poder y en el nombre de Cristo. Es entender quién Cristo es. ¿Quién es Cristo? Cuando entiendo quién es Cristo, teológicamente, espiritualmente, camino con Él, tendré la osadía de hacer cosas que yo no tenía antes. Y también es buscar servir a los propósitos amplios de la gracia. Buscar servir a los propósitos amplios de la gracia. No servir dentro de lo que yo veo que se necesita, dentro de lo que yo siento que debe ser. Servir incluso cuando lo que yo hago, a mi parecer, no tiene sentido. Pero Dios me ha mandado a hacer eso. Dios me ha mostrado que eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que haremos. A los propósitos amplios de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia mañana tendrá un propósito tan más transformador de lo que yo imagino. Y sería muy tonto si yo sirviera algo aquí y no a ese propósito mucho más amplio, que beneficia mucho más y trae el real propósito para nuestras vidas, que es la gloria final de Cristo Jesús. Ese es el poder que el Señor ofrece a su pueblo. Ese poder está disponible y no es disponible para las castas más elevadas, aquellos que son los presbíteros, los pastores, los diáconos. No, ese poder está disponible para su pueblo, para su cuerpo. Y aquel que es la cabeza del cuerpo hace con que este poder llegue a todos los miembros de él. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos capacite, nos llene de ese poder, para entender quiénes somos en Cristo y servir de forma transformadora en la sociedad. Porque tenemos el poder que es autoridad de la parte de Dios y el poder que es capacidad por la obra del Espíritu. Vamos a orar suplicando al Señor gracia en ese momento.